horretan asteragoaz lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi bihotzez ona fundazioko egoitzara gerturatzeagatik. El nuevo contexto social, la evolución de la sociedad, los efectos de la pandemia, entre otros, están consiguiendo que la práctica deportiva cada vez esté más extendida en la sociedad, aunque es cierto que todavía tenemos áreas de mejora. Como sin duda queda un largo camino por recorrer, el objetivo de este debate de hoy, este ciclo, es propiciar una reflexión y evidenciar que existen diferentes oportunidades para poder llegar a construir una sociedad involucrada y culturalmente deportiva. Con pequeños pasos y pequeñas acciones se puede lograr una sociedad más saludable. Fomentando el deporte y expandiéndolo a todos los rincones de la sociedad y el territorio, se puede lograr que en medio plazo un modelo de sociedad más activa y sostenible. Para hablar de todo ello tenemos hoy aquí a dos invitados a los que quiero agradecer especialmente, Gorka eta Gabriel. Eskerrik asko, muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Gorka Iturriaga, muchos de vosotros ya le conocéis, es director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco. Y por otro lado tenemos a Gabriel Sáez, director ejecutivo de GoFit, y ambos tratarán de hablarnos sobre los beneficios y oportunidades que nos proporciona el deporte con la conferencia que lleva el título, ¿no? El deporte, una herramienta social antes, durante y después de la pandemia. Gorka, te cedo la palabra, zeurea da hitza, nahi dozunean. Eskerrik asko, Mireia Zarate, Sabino Arana Fundazioko presidenta. Eskerrik asko ona bertaratu zareten guztiok, bai federazio mundutik, federazio presidenteak, baita ere legebiltzarkideak, batzar nagusietako kideak, agintario guztiok, eta bereziki, sorionez lagunak ere, hasi que beraz, eskerrik asko guztioi, ona etortzeagatik. Orea niretzako, ore osoa, handia da niretzako, zeren hilabete eta 12 egun daramatzat kargo honetan. Eta orduan, lehenetariko hitzaldia da, eta aukera daukat zuen ganatzeko, gai hauen inguruan eta lehen esan dudan bezala, kirolari buruz hitz egiteko aukera ematen digutenean, gu beti prest gaude kirola defendatzeko eta jarduera fisikoa. El deporte una herramienta antes, durante y después de la pandemia. Y cuando leí el título dije, y tenemos que seguir hablando de la pandemia, ¿verdad? Tenemos que seguir hablando de la pandemia. Pero sí que es cierto que si nos remontamos un poco a qué ha sido todo lo de la pandemia, pues quizás se nos abran las heridas que hemos tenido, que hemos sufrido desde el ámbito de la actividad física y el deporte, y también, pues igual daríamos una visión excesivamente pesimista. Y entonces voy a mirar también un poco intentando mirar más hacia adelante que no tanto en lo que ha sido los años duros de la pandemia, porque si no, realmente todos vamos a tener una sensación bastante amarga. Creo que en esto coincidiréis todos y todas conmigo. Hablaré en erdera, también para mi compañero Gabriel, baina gero nahi baldin baduzu edozein galdera euskeraz eta egiteko, nik inongo arazorik ez, gure hizkuntzatan ere egiteko. Pues empezamos. La transformación también del deporte. Es que los datos que nos llegan del Eurobarómetro de este mayo de 2022 tampoco nos auguran especialmente pues, datos muy halagüeños. O sí, porque nos da una oportunidad. Porque el 50% sí que es cierto que la muestra tanto en Euskadi como en el Estado español no es muy amplia, pero sí que es cierto que por lo menos casi un 50% de la población o no hace nada o casi residualmente. Se va un 57% en realidad, pero vamos a ponerlo en un 50%, no hace nada. Tenemos unos datos algo mejores en Euskadi, pero tampoco pensemos que para echar cohetes. Todavía necesitamos, yo creo que un impulso mayor. Por tanto, es algo que nos debe preocupar, pero también tenemos un reto y una oportunidad. Por lo que, por salud, entendida como ese estado de bienestar físico, socioafectivo y emocionalmente equilibrado, también por sostenibilidad y equilibrio del mantenimiento de unos estándares de calidad, de una atención sanitaria y de servicios sanitarios de una de las poblaciones más envejecidas de Europa, también por su impacto en la economía. La actividad física y el deporte, hoy por hoy, de manera directa,
en un estudio ya que tiene algún añito, pero que estoy convencido que seguramente habremos superado, de manera directa se establece que tenemos un 2,60% del PIB de manera directa. De manera indirecta, y permitirme que tire de chuleta, tendríamos un 4,18%. Y de manera inducida podríamos llegar al 5,74%, siendo el 5,1% de la masa laboral de la CAP de Euskadi. Por tanto, estamos hablando de unos datos que, si alguien quiere compararlo con otros, por ejemplo, con otras actividades económicas, os podría decir, ¿qué pensáis? ¿Que la actividad física y el deporte pesa más en Euskadi o no que la gure-arrantza y la agricultura? ¿Qué pensaríais? ¿O a cuánto de lejos o de cerca estamos del turismo, por ejemplo, teniendo en cuenta el impacto económico? Pues para que os hagáis una idea, con el inducido el turismo está en un 5,8 y nosotros estamos con un 5,7, ahora que se habla tanto de turismo, sabiendo que además la actividad física y el deporte también incide en ese turismo activo selectivo. Como veis, por salud, por el impacto en la economía, por aspirar a una sociedad más inclusiva, más equitativa, también a través del deporte, si bien todavía es un ámbito en el que nos queda muchísimo recorrido y en el que las administraciones públicas tenemos que estar muy pendientes y estamos pendientes. Pero también tenemos a este deporte y actividad física, sobre todo al deporte, como seña de identidad de nuestro país, como un elemento cultural. Tenemos uno de las áreas que podríamos decir de los mejores embajadores o embajadoras que podríamos tener para llevar allende nuestras fronteras nuestra cultura y nuestras señas de identidad. Como veis, hay razones suficientes como para que le demos la importancia que se merece al deporte y a la actividad física, porque el deporte va más allá que simplemente unas competiciones, que simplemente unas actividades que hacen en etapas escolares los niños y las niñas, por ejemplo, de manera tanto público como privada, la actividad física del fitness, de los gimnasios, va más allá. Como veis, no se queda simplemente en un movimiento, no es algo que siempre podamos medir, hacer el movimiento, no. Tiene una visión absolutamente poliédrica y es normal, por tanto, que todas esas coyunturas también le afecten al deporte. Poníamos la pandemia, pero es que, digamos que yo no sé si el ámbito del deporte y la actividad física, y aquí veo mucha gente que venimos de la cancha y del barro, como me suele gustar a mí, no hemos estado en continua adaptación los últimos años. Yo no sé si conocemos algún periodo en el que hemos estado siempre con cierta estabilidad como se ha podido estar en otros ámbitos. Porque los cambios culturales, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios de visiones, por ejemplo en la sostenibilidad, están haciendo que continuamente tengamos que estar haciendo modificaciones. Por tanto, la pandemia ha sido un reto más en el que es cierto que las personas del ámbito del deporte y de la actividad física, pues hemos tenido la sensación que quizás no se nos ha hecho mucho caso en cuanto a los datos de la ciencia de la actividad física y el deporte. Yo creo que es una sensación compartida. Como os he dicho, tampoco quiero mirar mucho más atrás porque ya nos hemos fustigado lo suficiente y ya hemos sufrido bastante, y sobre todo a las personas que os ha tocado estar en las administraciones públicas, no os quiero ese recado. Para mí no lo quisiera. Yo lo he vivido de cerquita, pero la verdad es que ha sido muy duro. Pero también hay que decir una cuestión. Había que estar en los zapatos de las personas que tenían que tomar las decisiones restrictivas, ¿no?, en aquellos momentos. Y por tanto, también desde el deporte se supo ser solidario, también desde la actividad física supimos ser solidarios y solidarias para, incluso aun parando toda la actividad, sabiendo que además podía contribuir a la mejora de la salud física y a la salud colectiva y a la salud mental, que ahora tan de moda está, incluso aún así hemos sido capaces de ser solidarios y solidarias y paralizar toda nuestra actividad, con el daño que eso ha supuesto a los índices de participación, a
las organizaciones, entidades, empresas que se dedican, como bien habéis visto, con un impacto muy importante para la economía vasca. Por tanto, cuando estamos hablando de adaptación, yo siempre tengo la sensación que el deporte está en continua adaptación. Y como no me gustaría remontarme a muchos años atrás, imaginaros qué tiene que ver el deporte que Gaby, cuando entró en la carrera, o yo, existía, y la realidad de actividad física deportiva que existe hoy en día. Perdonadme el tono coloquial, pero no se parece ni un huevo a una castaña. Nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y hemos sido capaces de ir adaptando, de generar nuevas estructuras, de generar nuevos modelos de negocio. Siempre con esa visión público-privada. Siempre con esa visión público-privada. En los inicios, efectivamente, era el ámbito público quien hacía esa promoción de lo que hoy entendemos actividad física. Siempre han sido las administraciones las que han generado ese movimiento, pero ahora también hay un potente impulso del ámbito privado desde muchas ópticas diferentes que también se dedica hoy en día tanto a la actividad física como al deporte. Porque las manifestaciones del deporte también son a lo largo de toda la vida y de muchas maneras diferentes. Luego, cualquier cambio, por ejemplo, que viene del ámbito legislativo, cualquiera, nos afecta. Leyes educativas afectan a la parte de la educación física. Leyes en el ámbito de las diputaciones o territorios históricos afectan al deporte escolar. Ahora mismo está en el Parlamento la Ley de Actividad Física y Deporte, que va a obligar indefectiblemente a realizar unas modificaciones, cada quien en su estructura, cada quien con su ámbito de responsabilidad. Acabamos de aprobar en junio, el 30 de junio, después de 11 años residenciada en el Parlamento, la Ley de Profesiones del Deporte, que con el sanísimo objeto de garantizar una seguridad y de garantizar que esos empleos que se desarrollan en el ámbito de la actividad del deporte estén regulados y lo podamos hacer como cualquier otra persona del mundo, pues eso también va a traer unos cambios sustanciales, hasta tal punto que esa ley prevé todavía un periodo de implantación hasta el año 26. Algunos se nos antoja mucho, pero ya vamos a ir viendo cómo al final nos acabará pillando el toro, porque son muchos los cambios y hay mucha preocupación. No os preocupéis, desde las administraciones también nos vamos a ayudar a todas las entidades y a todas las administraciones. Hoy por hoy mismo tenéis en la página de Quirol Escola del Gobierno vasco, tenéis 400 preguntas frecuentes FAQ con sus 400 respuestas atendiendo a las diferentes manifestaciones del deporte. Sabemos que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque contamos con un ecosistema deportivo también muy variado. Tradicionalmente en algunos casos, bastante subsidiarizado, bastante dependiente de ayudas, impulsos económicos por parte de la administración pública. En otra parte, hemos tenido también un alto grado de voluntariado o persona voluntaria que desarrollaba ciertas tareas en ese ámbito. Y ahora, con esta nueva ley, nos va a obligar a que todo ese voluntario que quiera seguir ejerciendo como voluntario o voluntaria, lo siga haciendo, pero tendrá que tener una formación para garantizar la seguridad de las personas que participan en esas actividades. Pero esto va a exigir un cambio y va a haber mucho tejido asociativo, mucho tejido, digamos, que habitualmente nos hemos ido adaptando a lo que venía, pues que va a tener que hacer cambios sustanciales, pero todo con un objeto, yo creo que compartido por todas las personas que estamos en el ámbito de la actividad física y del deporte, que es garantizar un servicio de calidad, seguro, para nuestros niños, niñas, para nuestros deportistas, para nuestras deportistas y para todas las personas, en algunos otros casos, como luego hablará Gabriel, seguramente hablará más de clientes o de personas que en un momento determinado, ¿por qué? Porque efectivamente tenemos dos sectores que van a dos velocidades diferentes, uno es el sector institucional y otro es el sector privado. Cada uno con su ritmo y capacidad adaptativa a la realidad que nos viene.
Por tanto, como os decía, sigo teniendo la sensación que estamos en permanente cambio. Y eso, aunque muchas veces los que estamos siempre en el ámbito del deporte tenemos una tendencia también flageladora a siempre sacar lo mal que estamos, no habríamos podido subsistir si no hubiera sido precisamente por esa capacidad adaptativa. A ver qué otro sector, y podríamos, no quiero hablar mal de nadie, no va a ser que algún sector se me enfade, pero podríamos hablar de otros que en el momento que ha habido un cambio brusco en la forma de organización, ha desaparecido. Por tanto, creo que tampoco estamos tan mal. Como posibles retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, pues que tanto a nivel estatal como a nivel vasco, pues nos vienen también otros cambios legislativos, como ha sido la LOPIBI, de prevención de la violencia en la infancia, la nueva ley que vamos a tener también a nivel de Euskadi, que también va a afectar a una de las partes del deporte, que hablaros desde un punto de vista ya de equidad, igualdad, inclusión integral en cuanto al tema trans. No es por sacar temas ya polémicos, bastantes tenemos y no es el momento, pero tenemos que dar una solución a cualquier coyuntura, a cualquier circunstancia que pueda salir en la sociedad a la que el deporte no va a poder darle la espalda. Es que es que somos parte de toda esa realidad y vamos a tener que seguir haciendo eso. Yo no sé cuánto voy, pero yo creo que voy 19 minutos y voy a terminar con dos preguntas un poco retóricas, simplemente para suscitar un poco, bueno, la posibilidad de que luego, si queréis, preguntéis. ¿Se puede entender el deporte sin una continua capacidad de adaptación? Me da igual que sea antes, después que la pandemia, antes o después que la invasión de Rusia a Ucrania, antes o después de unos visos de recesión o de desaceleración o de... ¿Puede el deporte estar al margen de eso? ¿Pueden mis compañeros y compañeras que están en las instituciones, tanto territoriales como municipales, abstraerse de lo que les afecta el presupuesto a la hora de promocionar, incentivar, cuidar, tener un deporte de calidad y excelencia? Chaso, Carlos, ¿podemos? No, no podemos. ¿Puede el sector privado, Gabriel, estar al margen de qué poder adquisitivo tienen las familias a la hora de hacer estrategias, de si hacer gimnasios low cost? No puede. Es imposible. Es imposible. Mirad que voluntariamente no me he metido en otros terrenos como el de diferenciar el deporte, negocio, espectáculo, del deporte. Es decir, no he querido ya meter muchas más cuestiones que seguramente nos harían que nos despistáramos, pero ¿puede el deporte profesional abstraerse de eso? ¿Podemos estar al margen de los temas de salud y los temas educativos desde el ámbito del deporte? ¿Tenemos la suficiente capacidad de trabajo sinérgico entre esas tres áreas? Pues no siempre nos pasa. Y es nuestra responsabilidad buscar esas sinergias, porque a veces rozamos las competencias de unos y de otras. Y tendremos que aprender, y sobre todo en tiempos donde las cosas sean más difíciles, a trabajar más en común. Algo que desde el deporte además siempre apelamos. Siempre apelamos a ese trabajo en común porque estamos acostumbrados a trabajar en equipo, porque estamos acostumbrados a adaptarnos, porque estamos deseando trabajar con otros profesionales que ellos y ellas nos enseñen a nosotros y a nosotras y viceversa. Pero pues no siempre encontramos de alguna manera, esa visión compartida de trabajo conjunto. Y es algo que también tendremos que hacer y es un reto que tenemos. Y tenemos el ecosistema deportivo, tenemos las entidades deportivas, tenemos el entramado que nos dedicamos a la actividad física y el deporte, tanto del ámbito de las instituciones públicas como de ese entramado público-privado que tenemos, así como las tenemos preparados para que sean tan adaptativas. Pues evidentemente las hay que están muy bien preparadas, que tienen planes a futuro, que están siempre al pie del cañón, y las hay
que caerán y decaerán, como pasa, por cierto, en todos los ámbitos de la vida. Lo que pasa que el deporte tiene una trascendencia y una implicación y una capacidad mediática que otros sectores u otros espacios no lo tienen. Y yo creo que con esto, chispún. Es que ricasco, Gorka, te hemos traído para que pensaras tú y resulta que nos pones a pensar al resto, ¿eh? Pero bueno, ahora tenemos aquí a Gabriel Sáez. De todas formas, antes de finalizar, tenéis unas tarjetas en los asientos para aquel que quiera hacer alguna pregunta puede hacerlo y Chiar la recogerá, y al final de la exposición de Gabriel tenemos oportunidad de hacer preguntas o generar un pequeño debate. Gabriel, cuando quieras. Pues, es que ricasco, Mireia, primero darte las gracias a ti y a la Fundación por dar este espacio al deporte y a la reflexión del deporte como herramienta social, y muchas gracias a los que habéis tenido el tiempo y la paciencia, y espero que no sea muy duro o muy espeso lo que os pueda contar, ¿no? Bueno, yo además también agradezco que sea esto en esta conferencia en Arderas. Ya sabéis que soy de aquí, pero me fui mucho tiempo de aquí y tengo el déficit del euskera. Ahora que me voy a jubilar espero que pueda incorporarme a la comunidad de euskeras, ¿no? Entiendo algo, pero no, desgraciadamente para mí no lo hablo. Así que muchísimas gracias también por hacerlo en Arderas. Bueno, yo creo que esta acción como entidad de pensamiento de lo que pasa en Euskadi me parecía que era un magnífico espacio, ¿no?, para este desafío vanguardista de dónde está el deporte y dónde colga el deporte. Y en realidad toda la conferencia, lo siento mucho, se podía resumir en el próximo minuto y medio, y además no voy a hablar yo. Es un vídeo que dura 1 minuto 10 segundos, creo, y yo creo que con eso hemos terminado. Hacemos las preguntas y vamos ya a tomar algo, sí creo que hay por ahí, ¿no? Porque esto es un vídeo que desarrolló la Sociedad Canadiense del Corazón hace ya 25 años, y es un mensaje que va calando y que yo creo que lo vais a entender fácilmente. Yo creo que a partir de aquí se va a entender perfectamente cuál es la oportunidad que tenemos, ¿no? A ver si solo falta que lo pueda poner y ya. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Segundo donde mires para evitar temas políticos, el lado izquierdo de la pantalla o el lado derecho, y es una elección que todos y todas tenemos, ¿no? Y la tenemos desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, donde nuestra madre ya influye en lo que es nuestro futuro, no solamente en la genética, sino lo que luego viene a continuación como hasta los últimos estadios de nuestra vida, cuando incluso nunca hemos hecho deporte, plásticamente y muy rápidamente puedes adquirir capacidades extraordinarias. Y el principal elemento de longevidad es el ejercicio, no es la nutrición ni los hábitos, es el ejercicio. Por lo tanto, es el deporte, es una parte del deporte. Por lo cual, la gran oportunidad que tenemos aquí como sociedad es el replantearnos qué es deporte. Porque efectivamente, cuando tú y yo estábamos en el IBEF, en la primera promoción del IBEF, en aquella, el deporte era una cosa, algo más que el esfuerzo con resultado, prácticamente desde el balón de Coubertin, y ahora claramente el deporte, en la brillante exposición que has hecho, quiere implicar, te quiere entender, y también voy yo por esta línea, es un agente de transformación transversal de la sociedad. El deporte afecta prácticamente a todas las áreas de la sociedad. Afecta a la sanidad, a la esperanza, a la calidad de vida, afecta a la educación. Hay miles de escritos sobre lo que influye el deporte y el ejercicio adecuadamente empleado en el desarrollo de las personas, y alude a la cohesión de las sociedades, alude a la economía, alude a prácticamente todas las áreas en las que una sociedad influye. Con lo cual, si esta herramienta es tan poderosa, si esta herramienta es una herramienta que abarca todas las áreas de la sociedad, si el gasto sanitario de Euskadi, el 90% del gasto sanitario se invierte en los últimos 10 años de vida de una persona,
y es determinante cómo tú hagas en función de la pila. Nosotros llamamos polipíldora al deporte, ¿no? Es una polipíldora porque te vale para todo. Imaginaos que fuerais a la farmacia y os dieran 10 años más de vida. O luego veréis un vídeo al final de la turra que os voy a dar, donde habla de las capacidades que tienes cuando haces ejercicio y no las haces. Si fueras a la farmacia, te pones una pildorita y tuvieras 10 años más, si fueras a la farmacia y pudieras tener capacidades, si tu pila estuviera al 150% toda tu vida, todo lo que podrías hacer desde el punto de vista cognitivo, relacional, con tus amigos, con tu gente, socialmente, cambiaría tu vida totalmente. Una persona activa no tiene nada que ver con una persona inactiva. Una persona inactiva es un coste de oportunidad para la sociedad y una responsabilidad, si nos fuéramos al mundo anglosajón incluso, con otros criterios que no son los nuestros, pero yo recuerdo que hubo hace 10 años, fue muy criticado, pero un condado inglés cortó la sanidad para los obesos. Le dijo que si usted es obeso, pues págase usted sus enfermedades. Yo no hablo de esas cosas. Pero yo lo hablo en el punto positivo de que el deporte es una potente arma de transformación de una sociedad. Y este territorio es uno de los territorios más avanzados del mundo, social, cultural y económicamente. Cuando yo, que soy bisnieto de deportista vasco, nieto de deportista vasco y generador de sociedades y cosas así, hijo de deportista, yo deportista y mi hijo también deportista y también aquí en Euskadi, y cuando toda mi vida profesional la he desarrollado fuera de Euskadi y se ve que se está trabajando de un modo importante en Europa, en esta línea y tal, digo, pues aquí en este territorio tan avanzado como este tenemos que intentar ver a ver si reflexionamos sobre la potencialidad que tiene esta polipíldora del deporte para transformar la sociedad vasca y imaginar una sociedad vasca que luego irá las preguntas dentro de 20 años, ¿qué sociedad quiere ser Euskadi dentro de 20 años en criterios de capacidades y de sostenibilidad? Porque hablamos de sostenibilidad, me tocó hablar en la cumbre del clima aquella de Chile, que por los incidentes se trajo a España. El Consejo me pidió hablar después de Telefónica y Iberdrola, y ellos hablaban de cómo hacen su actividad siendo sostenible, dejando el medio ambiente como está después de pasar por su actividad. Y luego me tocó a mí hablar en nombre del deporte, y lo que dije fue que nosotros somos un agente de sostenibilidad en el cómo, porque nosotros sí empleamos energías verdes, el plástico fuera, todo este tipo de cosas que hay que hacer y que son muy importantes, pero nosotros somos un agente de sostenibilidad, el deporte, perdón, nosotros no, todo el deporte somos un agente de sostenibilidad, porque cuando sacas a una persona inactiva y la vuelves a la actividad, claramente ejerces un efecto muy importante sobre los recursos de la sociedad que se destinan a estas cosas, ¿no? Entonces, esta intervención se enmarca en este marco, en el marco donde la pandemia ha agudizado muchas cosas, ha agudizado un montón de cosas, pero una de las cosas que ocurrió de un modo muy interesante es que en vez de, cuando dejamos de matar moscas en casa, pues mucha gente se puso a hacer deporte que nunca lo había hecho, ¿no? Y mucha gente empezó a descubrir lo de las endorfinas, lo de sentirse bien, lo de que empezaron a salir capacidades extraordinarias a las personas. Y para mí es que cuando alguien no se podía agachar por una moneda, pues anda, pues ya sí me puedo agachar por la moneda, ¿no? Y cuando no puedo con la bolsa, pues ahora me siento mejor subiendo las escaleras, y es porque está entrenando, y eso ha ensanchado totalmente el arco de practicantes en el mundo del deporte, contra agoreros que nos decían que todas las propuestas digitales en televisión, digitales, iban a acabar con el mundo del deporte activo, y ha sido todo lo contrario. En ese momento de reflexión, esto se enmarca en este contexto, después de la pandemia, como bien has enmarcado, Gorka, en la oportunidad que podemos tener de la aplicación de esta polipíldora en el desarrollo. Además de esto, los cambios que están ocurriendo en la sociedad son totalmente exagerados y vertiginosos, ¿no? Mi aitona se fue el año pasado con 97 años y el aitona nació en el año 22. Y fijaros lo que ese hombre llegó a ver en su vida, es increíble lo que llegó a ver. Y probablemente, pues mi hijo, que tiene 24, ha visto unos cambios tan acelerados o más como los de mi aitona en tanto tiempo, ¿no? Es un contexto de cambios y como tú decías, Gorka, de enormes oportunidades, incluso en el aprovechamiento de la inteligencia artificial y de la tecnología, para saber cuánta gente verdaderamente es activa e inactiva, y dejarnos de una muestra como es el Observatorio Europeo, que sinceramente la muestra que tiene es tan baja que yo, cuando hablamos de cifras, y yo también las traigo, Gorka, ¿no? Yo también las tengo, pero que no son aplicables, ¿no? Cuando hablan del 50%, 60% de la gente inactiva, yo creo positivamente, y me dedico a esto, que es bastante más de la gente inactiva de la que estamos hablando. Y luego hay dos niveles de intervención diferentes, ¿no? Es la mera actividad física, el me muevo, el ando, el camino, que eso es mejor que el que no hace nada, y luego está el nivel óptimo, que es el del ejercicio, cuando te pones en manos de un profesional de educación física y aplicas los pedidos de entrenamiento con graduación y otro tipo de cosas, y consigues mucho más en mucho menos tiempo. Eso es como si sales de aquí y quieres ir a Roma y sales sin un mapa, sin una indicación y sin un coche. Pues igual llegas a Roma, pero yo creo que no vas a llegar, es muy difícil. Con el ejercicio tendrías tu coche, tu GPS, y llegarías perfectamente a
a este destino, ¿no? Es un concepto en el que, hilando a la colaboración público-privada, en este punto que tenemos en el sur de Europa en general, de que lo colectivo tiene que suplir lo individual, yo creo que hay que incidir en una responsabilidad individual también, ¿no? De que somos responsables también de nuestro bienestar y nuestro futuro, no nos tiene que dar todo el colectivo, ¿no? Os hablaba de, esto es lo siento, no es un truco para que parezca que hay cosas que no podéis leer, es que son tantas las cosas para las que el deporte cabe en el punto de vista de la máquina que somos, o sea, del ser humano, de verdad, bueno, hay millones de papers científicos que avalan que el ejercicio te convierte en una persona distinta y diferente en tu longevidad de vida, y más que la longevidad, que es muy importante, vivir yo cada día que cada uno esté es valioso, sino en la calidad de tu vida y tal, ¿no? Pero esto os puedo hablar, aquí está Iñaki Lascunes, presidente de la Federación Vasca de Rugby, compañeros también jugando con Euskadi juntos, pero el deporte, ¿no? El rugby, por ejemplo, que es un buen ejemplo, lo siento Iñaki, nuestro deporte, pero que ha conseguido conciliar identidades como una transformación de la sociedad sudafricana con Mandela, con la película que habéis visto, o que poca gente se acuerda que Irlanda es la única actividad con la que juegan juntos, o que aquí es un deporte declarado por el gobierno vasco como de interés de país, y gracias a mucha gente, Dios, Iñaki y el propio gobierno, es un deporte que da identidad. O la educación, todo lo que hablaba antes Gorka, de todo lo que ayuda al deporte en el desarrollo del individuo. Desde el punto de vista del individuo, todo lo que te aporta el deporte, claramente los beneficios son palpables, son petróleo. Es como cuando esto es como cuando los árabes, que eran beduinos, encontraron el petróleo y se hicieron millonarios. Pues la idea es que a veces esta sociedad se da cuenta que con el deporte podemos ser millonarios en calidad y en cantidad de vida, ¿no? En cuanto a la sociedad, todo lo que aporte las personas activas y las inactivas, la agregación de esos individuos hace una sociedad más capaz y más estable, ¿no? Yo no me quedan como 10 minutos más o menos. Yo quiero ir más a las preguntas y al qué propondríamos, y a las preguntas más que a las cifras que ya hemos dado sobre el valor del deporte, que Gorka ha explicado antes brillantemente. Hemos pasado por una pandemia desastrosa desde todo punto de vista, ¿no? O sea, no lo voy a decir, si alguno de los que estáis aquí lo habéis sufrido o habéis pedido a alguien, pues mis más sentidas condolencias, y más allá del desastre económico y todo esto, deciros que mal de muchos, consuelo de tontos, pero tenemos una pandemia grosera todos los años, que es que por el síndrome metabólico, que es todas las enfermedades asociadas al sedentarismo, todos los años en el Estado español mueren más de 50.000 personas. Todos los años, 50.000 personas. Recuerdo que cuando éramos pequeños veíamos los anuncios aquellos de televisión de los accidentes de coche, y morían como 4.000 y pico personas en los accidentes de coche. Gracias a que el Estado actuó y concienció y legisló para que tuviéramos cosas tan evidentes como cinturón de seguridad y cosas de estas, ahora estamos desgraciadamente en 800, 900.000 personas que mueren. Se ha reducido un 75% de las muertes, y no hay una solución directa para acabar con la pandemia del síndrome metabólico, que es cada año, todos los años. Esos son los que mueren. No voy a hablar de los que no tienen ausencia de enfermedad, o de todas las capacidades, o de todo el dinero que se pierde por las bajas laborales, o tantas cosas, o los fracasos escolares, o tantas cosas que como oportunidad podemos tener con el deporte, ¿no? Vuelvo a tu barómetro, que es lo que tenemos, pero ¿qué es lo que hay? Porque hay que ponerlo, porque no tenemos otra cosa. Pero hoy en día estaría muy superado por cualquier gobierno emplear la inteligencia artificial para saber efectivamente cuánta gente verdaderamente tiene actividad, y medir relacionado con la consejería, por ejemplo. Sería maravilloso. Primero, enhorabuena, porque el gobierno vasco habla de actividad física y deporte. Creo que es el único que he visto hasta ahora que ya lo diferencia. Para mí sería todavía más allá colocar el ejercicio por delante de la actividad física, pero me parece que estamos de enhorabuena aquí en Euskadi. Y sí, como Eurobarómetro, pues son unas cifras que dan, que ya, aunque yo creo que no son verdad, es decir, enmascaran una realidad todavía mucho más dramática, son dramáticas, que el 60% de la gente no hace nada. Eso es una auténtica salvajada, perdón. Un KPI de cualquier gobierno de administración, y me da igual, europea, estatal, autonómica, diputación o ayuntamiento, tendría que tener KPI cuánta gente es activa y cuánta gente es inactiva, porque eso tiene una directa relación con otros KPIs muy importantes en la economía y el bienestar de los ciudadanos. Y al final, en algo que se dice que es muy naif, pero que es cierto, en la felicidad de las personas, en algo por lo que debe estar. Bueno, son más cifras del deporte estatal, que ya hemos hablado antes.
Esto que también está muy bien hecho porque no se lee nada, entonces pues no vale para mucho, pero sí ahí tenés lo que es el ecosistema del deporte como se entiende hoy, donde está el turismo, los patrocinadores, el salud y estilo de vida, las federaciones, lo que es el deporte entendido como lo que se entiende como el deporte ahora, ¿no? Es todo el ecosistema que está relacionado, que ahí nos vamos al 5,2 o 5,4 de la economía que ha dicho Gorka más o menos, y esto se replica mucho en el resto del Estado y también es muy parecido a las cifras que se manejan en la Comisión Europea, más o menos, ¿no? Ya de por sí es un sector muy importante y además yo diría que muy interesante, porque sin que realmente haya una dirección transversal que lo dirija y que lo lleve y lo que tal, espontáneamente ocurre esto, es una barbaridad. Imaginaros si verdaderamente hubiera una planificación estratégica, si hubiera un plan, si hubiera un modelo, que no lo existe. Una de las cuestiones más interesantes de la nueva ley del deporte, que sale para modificar la del 93, ¿no, Gorka? La del 91, 93, ¿no? 87 y luego el 91, ¿no? La anterior. Estatal. La estatal. Creo que es del 91. Bueno, pues la que sale del 91, pues la que sale del 91, 30 años más tarde, lo único que hace es amoldar un poquito a un no modelo que había en el 91 y sin embargo el Estado español no tiene un modelo deportivo definido. O sea, sin un modelo han sacado una ley. Una cosa que es un instrumento, que tiene que tener un modelo, no se ha discutido sobre el modelo deportivo que se requiere en el Estado. Y bueno, pues y así nos va. Y aún así, esta es la potencia de la propia industria lo que puede hacer. Son indicadores que ha dado antes Gorka, que traía estos más indicadores económicos. Y a mí me gustaría contaros, después de que hemos visto la necesidad y la oportunidad, cuál sería la visión. La visión de un modelo sobre el deporte, o sea, para lo que el deporte vende es importante, porque además, dejadme que os diga, nosotros, aunque soy presidente y fundador de la compañía GoFit, no vengo aquí como tal, vengo como persona relacionada con la Fundación España Activa, que preside Jaime Lesaveski, y también he sido 6 años miembro de Europe Active, y la idea es, la visión, para nuestro punto de vista, la idea moderna del deporte debe ser impulsar una sociedad sostenible y ciudadanos más capaces, más saludables y más eficaces. Esa debe ser la utilidad del deporte. El deporte federado como tal no tiene utilidad pública. O sea, perdón, para mí, bajo mi punto de vista, no es de interés general. A mí, como interés general, como sociedad, ¿qué más nos da? Que juegues al fútbol, en el Athletic de Bilbao, o en la Real Sociedad, claro, o que toques el violín. Lo que tiene sentido, ese deporte federado tiene sentido cuando lo armas en un sistema transversal para que la gente se inspire y haga deporte y haga actividad física. O el deporte escolar, pues si en sí mismo, pues tampoco. Si lo tienes en una manera de construir ciudadanos más capaces y más felices y más aptos, pues tiene su sentido. Y el deporte de salud exactamente igual. Todo el sistema en sí es de interés y de primario. El deporte y el ejercicio físico entendidos como palanca de cambio transversal y aplicable al conjunto de la sociedad y desde todas las escalas y áreas del gobierno. Posibles metas. Voy rápido, Una podría ser posicionar... Tenemos tiempo, vale. Además algo muy rápido y me vais a perdonar, además. Posibilitar al deporte y el ejercicio físico como la polipíldora más potente y asequible para aumentar la salud y la felicidad. Concretamente en Euskadi, el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos han hecho inversiones millonarias en instalaciones deportivas. Yo soy parte de la primera promoción del IBEF de Euskadi. Hace 40 años no había compañeros nuestros, había 4 gatos que habían ido a Madrid y no había más. Hoy hay una inversión pública muy importante en licenciados en educación física, en entrenadores. Hay un sistema deportivo muy potente en el que, como tú decías al principio, la inversión inicial fue de lo público. No es una cuestión de hacer más inversiones, no es una cuestión de tener más profesionales, es una cuestión de organizar transversalmente al deporte y que, por ejemplo, como una idea, los médicos estudian 5, no sé si hay médicos aquí, me vais a perdonar, pero los médicos estudian 5 minutos de ejercicio, no saben nada de ejercicio, no saben nada. ¿Cómo es posible que en las consultas de primaria de Euskadi no haya una recomendación general hacia el deporte y una dirección directa hacia el deporte y una colaboración con los licenciados en educación física en Euskadi? Es increíble, es algo donde el deporte es un elemento preventivo, claro, de primera magnitud y es un elemento reparador. Nosotros mismos hemos trabajado desde en campañas preventivas hasta estamos trabajando en hospitales con enfermos de cáncer con resultados muy positivos aplicando el ejercicio a esas enfermedades. Constituirse un elemento tractor para lograr una sociedad económica, social y medioambientalmente sostenible. Acordaros, el principal gasto sanitario después de las pensiones es el gasto sanitario, el 90% en los últimos 10 años.
¿Cuántos puntos cambiaría simplemente la relación de gente activa de verdad haciendo ejercicio con esos últimos decenios de las personas en el gasto sanitario? O sea, las cifras son absolutamente brutales, descomunales. Mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos vascos. Eso es muy genérico, queda así un poco naif, pero es que esto es cierto, es que esto es ciencia, es que esto es verdad absolutamente. Contribuir a la cohesión social, la igualdad y la tolerancia de todas las personas que viven en Euskadi a través del ejercicio físico y el deporte. El deporte tiene esto, que de momento es de las pocas cosas además que suele, porque ahora ya tampoco estamos teniendo eso, está empezando a fallar también un poquito, pero suele poner de acuerdo a todo el arco político, muchas veces. Y es un elemento de cohesión donde está cambiando la sociedad, donde la sociedad se hace más diversa, va cambiando, transformando. El deporte es un elemento esencial para la comprensión y la comunicación entre las personas. Acabar con las barreras sociales, culturales y económicas para el acceso a la práctica, con las barreras sociales, culturales y económicas para el acceso a la práctica deportiva. Hace 50, 60, 70 años el deporte para los ricos. Hoy, gracias a Dios, no. Hoy, gracias a Dios, las barreras se han terminado, que se puede hacer más cosas. Integrar legal, culturalmente, administrativamente el deporte y ejercicio físico como un instrumento de intervención transformador de todas las áreas del Gobierno vasco y sus ayuntamientos y diputaciones. Valorar la conformación de un organismo que garantice su adecuada vertebración, coordinación y ejecución. En el Estado hablamos que el Consejo Superior de Deportes, que es un órgano totalmente vacío de contenido, por la institución autonómica del país. En el Consejo Superior de Deportes hay 400 funcionarios que hacen poca cosa. Nuestra sugerencia habría sido que ese órgano fuera el órgano transversal de comunicación y de políticas activas de incrustación en el deporte en los diferentes ministerios del Estado. Es esencial cuando tienes una píldora tan importante y tan potente que hubiera una entidad que esto tiene que estar más cerca del Lehendakari o el presidente del Gobierno o de la cabeza de las administraciones. Contribuir al impulso de la región, del país, mediante la actividad económica ligada a la práctica deportiva y fortalecer el actual ecosistema deportivo y la industria que participa en él. No solamente es pensar en la transversalidad de lo que hay, o sea, de lo que podemos hacer, sino también el sistema deportivo actual hay que reforzarlo e invertir en él. Es decir, hay muchas cifras de estas también que se hablan por ahí. Se dice que por cada euro que metes en deporte te llevas 4. Yo he ido hasta 10 o hasta 20 incluso si vas a Estados Unidos. No hay mayor inversión y mejor inversión que abordar de un modo inteligente, que esa es otra conversación, los recursos dedicados al deporte y a la práctica del deporte para todos. Donde Euskadi, que fue también de los países y de los territorios donde el deporte ha estado siempre metido en nuestro ADN y donde tenemos un nivel asociativo como en pocos territorios se pueden encontrar y donde la práctica deportiva es tan exagerada con respecto a otros territorios y no solamente del resto del Estado, sino del resto de Europa. Si nos vamos a cualquier territorio de Europa, os garantizo que la práctica deportiva en Euskadi está por encima. En esto claramente hay una oportunidad de todavía ir más allá. Rogar la inclusión de la ciudadanía y la sociedad civil en el diseño, cogestión e impulso de la práctica deportiva como parte de la agenda vital. Gracias a la complejidad del sistema deportivo vasco, como decía antes Gorka, aquí hay una oportunidad enorme porque hay mucho talento y hay muchas personas pensantes en el deporte. El deporte ocupa un sitio muy importante entre los vascos y las vascas y yo creo que nada de esto sería posible sin una inclusión de las fuerzas vivas de la sociedad vasca, ¿no? Líneas de trabajo, el cómo, ¿no? Yo creo que una es igual que los accidentes de coche, ¿no? Sensibilización y la promoción del deporte, ¿no? Impulsar la concienciación y la formación ciudadana e institucional sobre la importancia del deporte, su impacto global y los efectos multiplicadores de la multitud en sus ámbitos múltiples, ¿no? Insisto, la primera reflexión que yo haría en Euskadi sería que es deporte. Yo es lo primero que haría. Pero en Euskadi, en Madrid, en Bruselas y en Washington. Es decir, si tú preguntas a una persona qué es deporte, podrías tener varias excepciones y esta posición global de polipíldora es lo que tiene su punto, ¿no? Realizar un trabajo específico para la promoción del deporte en la población de mayor edad y situación de vulnerabilidad. Es donde más elásticos podemos ser y donde se puede atacar de manera rápida e inmediata. Formación a nivel institucional enfocada especialmente al ámbito municipal. Las posibilidades del deporte como herramienta de intervención social y transversal. Al funcionario público se le pide que sepa de todo y es muy difícil. Es muy difícil que sepan de todo y algo que es tan cambiante y va tan rápido como es el deporte, donde el Gobierno vasco podría tener el Servicio de Deportes del Gobierno vasco y a nivel transversal una agenda de innovación y transformación del deporte continua, un movimiento de mejora continua. Promoción de los valores del deporte y la generación de identidad.
La práctica deportiva para el fomento de cohesión social y promoción de la convivencia, la diversidad, el respeto y la igualdad a través del deporte. El deporte vasco como generador de identidad colectiva y marca de referencia en el exterior. El rugby es un ejemplo. El rugby está trabajando en la unidad transfronteriza entre Iparralde y Hegoalde, lo está haciendo con la Federación Vasca, lo lleva hace mucho tiempo. Vengo de tomar un café con el presidente de la Federación Vasca, que está con esa idea, y es un activo muy importante para Euskadi, en mi punto de vista. Incentivar la puesta de valor e integración de la práctica deportiva en el sistema de salud, esto es clave, esto es esencial, esto marcaría un antes y un después. Integrar el deporte dentro del sistema de salud vasca, regular y establecer un procedimiento efectivo de implementación generalizada de la receta deportiva, es decir, que los médicos receten deporte y sepan dónde tienen que referenciarlo, y que haya una labelización de los centros deportivos en Euskadi, donde tú puedes ofrecer actividad física, o puedes ofrecer ejercicio, o puedes ofrecer ejercicio más nutrición. Esto pasa en Suiza. En Suiza los centros deportivos tienen diferentes estrellas, como los hoteles, y sabes que con 5 estrellas te ofrece ejercicio físico y nutrición conjuntamente con profesionales titulados, y sabes que en una estrella vas a hacer mera actividad física y vas a hacer lo que te dé la gana. Desarrollar espacios de investigación, formación y trabajo en común entre profesionales deportivos y sanitarios. Utilizar y potenciar el deporte y el ejercicio físico como un instrumento útil en el desarrollo de labores y objetivos de los servicios sociales vascos. Esto es evidente. Aprovechar la práctica deportiva y el deporte como empoderamiento y socialización de activación de la población receptora a programas de ayuda, apoyo a los profesionales del deporte en las labores de intervención en los servicios sociales vascos e incentivos a la formación de los profesionales de servicios sociales para el aprovechamiento de la práctica deportiva como herramienta útil de trabajo. Un modelo deportivo y transversal, impulsar la práctica deportiva participativa, activar a la ciudadana y la sociedad en la práctica, el diseño y la gestión del deporte vasco, impulso del asociacionismo deportivo, aquí diría aún más, situarla y darle medios y darle recursos para que tengan la caña de pesca y no los peces, y sean capaces de generar recursos ellos mismos para poder funcionar. Situar la práctica deportiva y el deporte en el centro de las etapas educativas, asegurando su aplicación transversal y los centros educativos como espacios neurálgicos de la actividad física. Este es el secreto. Hace 40 o 50 años todos rezábamos en clase al empezar. ¿Qué costaría de una píldora de educación para los hábitos saludables en la vida a los críos, que las crías, un minuto al empezar las clases? ¿Qué significaría la tercera hora de educación física efectiva? ¿Qué significaría abrir los colegios a las 5 de la tarde para la práctica del ejercicio físico y el pathway y el recorrido de los críos a través de los hábitos deportivos? Ese es el futuro. Es aquí donde, por una parte, con los mayores, donde es muy plástico ofrecerles en programas muy claros, con Osakidecha rápidamente se puede mejorar sobre los cientos de miles de personas de más de 70 años en Euskadi, se puede hacer rápidamente un programa muy potente para que adquieran capacidades extraordinarias rápidamente y tengan una mayor calidad de vida. Y los críos. Aquí es donde se puede actuar muy rápido y de una manera en el corto, quiero decir. Lograr la igualdad efectiva entre mujeres y el deporte y su incorporación a la práctica deportiva a todos los niveles. Esto no me voy a extender, me estoy pasando de tiempo, pero es algo tan obvio, es un viento de cola tan potente que yo creo que lo tenemos todo incorporado. Promocionar el deporte adaptado, el deporte de alto nivel como elemento de imagen de los demás, y cuidar de la financiación y la investigación en el deporte. Y dejarme que os haga unas cuantas preguntas que pretendo remover la audiencia y el pensamiento. ¿Qué sociedad quiere Euskadi en 20 años? ¿Cuál sería el modelo del deporte vasco en 20 años, por lo tanto? ¿Qué estructura y qué líneas estratégicas deben articular el modelo deportivo vasco en los próximos años? Y diría, ¿cuál es el modelo del deporte vasco hoy? ¿Y cuál es el modelo del deporte vasco que se debe tener dentro de 20 años? ¿Qué herramientas de planificación tiene hoy el deporte vasco? Bueno, lo del modelo ya lo he dicho. ¿Qué es deporte para Euskadi y qué debe ser en el futuro? ¿Qué papel deben jugar las instituciones vascas para financiar y desarrollar el modelo? Específicamente, ¿qué papel deben jugar los ayuntamientos para conseguir que el modelo sea exitoso en su implantación? ¿Qué actores vinculados al ejercicio físico y la práctica deportiva deben estar involucrados en la definición y desarrollo del modelo? Escuché que ha habido un summit sanitario a nivel mundial propiciado por Naciones Unidas sobre la sanidad del futuro, y me tuve el detalle o la curiosidad, más que el detalle, perdonadme por la arrogancia, la curiosidad de ver cuál era el programa de las conferencias. 0 de ejercicio, curiosamente. ¿Cuál sería el órgano transversal en Euskadi que pudiera impulsar y dirigir el proceso? ¿Qué normas o leyes, a consecuencia, sería bueno revisar para facilitar la implantación del modelo deportivo y el diseño de un posible plan estratégico? ¿Qué fórmulas de estímulo del deporte se deberían priorizar para favorecer la práctica deportiva y la habilidad y el desarrollo del ecosistema deportivo vasco?
¿qué indicadores deben tenerse en cuenta para medir el progreso de la política deportiva? Porque para mí, como gestor del deporte, a mí no me preocupan los fanáticos, los que ya vienen. Nosotros damos servicio casi a 300.000 personas. No me preocupan los que vienen, me preocupan los que no somos capaces de que vengan, los resistentes. Porque el ser humano, que llevamos aquí pues, unos cuantos años en el mundo, solamente en el último periodo de tiempo somos un bicho recolector que vivíamos 25 o 30 años y que comíamos lo que podíamos. Y además que nos movíamos por peligro, por comida o por sexo. No había ninguna otra cosa por la que nos moviéramos, si no nos quedábamos quietos. Ahora todo eso lo tienes en el teléfono y eso ha generado una pandemia del sedentarismo descomunal y salvaje, con la duplicación de la esperanza de vida, además complementariamente, y esto produce situaciones como el vídeo con el cual cierro el tostón que estoy dando. No, es que ricasco a ti, Gabriel. Veo que tú también vienes con los deberes, para el público. Bueno, tenemos alguna pregunta. La primera, Gorka, entiendo que es para ti. ¿Con qué tipo de entidades, además de las meramente deportivas, trabaja el Gobierno vasco para seguir avanzando en el camino de lograr una sociedad deportivamente más activa? Pues hombre, el Gobierno vasco, preguntado así, entiendo que dirán a la Dirección de Deportes, porque el Gobierno vasco trabaja, yo creo que con el 90 y pico % de las entidades, pero como supongo que dirán por el, y si no el que lo haya preguntado, la que lo haya preguntado, si quiere que lo apunte. Lo que pasa es que, ¿con qué entidades? Una de las primeras cosas que he visto en la Dirección de Deportes es la cantidad de interlocutores e interlocutoras que tenemos con una dirección muy pequeña, muy modesta presupuestariamente, porque todos los recaos que me has pasado, Gabriel, que también yo también ya he tomado notas, pero con todos los recaos que me has pasado, necesitaba yo por lo menos un cuarto del presupuesto de Escuntza, de educación, más o menos, para todos los recaos que me has pasado. Pero tenemos del ámbito deportivo, desde Euskadi, las 48 federaciones vascas, las casi 150 territoriales, principalmente las vascas y luego las territoriales. Tenemos la Unión de Federaciones Vascas, la Asociación Alavesa, Guipuzcoana y Vizcaína de Federaciones. Tenemos las 3 diputaciones con todo su entramado, tenemos cualquiera de los ayuntamientos vascos. Cualquier club, asociación o entidad deportiva puede convertirse en colaborador de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco. De hecho, por el despacho del Aqua y por otras sedes que tenemos, pasa cantidad de gente. Está Basqueteam, está la Agencia Vasca Antidopaje, está Quirol Escola, está el Departamento de Educación, está Osakidetza, el Departamento de Salud, está, podría seguir, porque hay más. Por lo que hemos dicho antes, es que el alcance que tiene la actividad física y el deporte excede a lo que es la Dirección de Deportes. Por cierto, me alegro que te hayas dado cuenta del nombre, porque es un nombre un poco largo, todo el mundo me acaba llamando director de deportes,
Pero efectivamente, ya mi antecesor, por cierto, al que aprovecho para agradecerle también el trabajo que ha realizado durante 10 años y quien fue quien realizó el cambio del nombre, introdujo el término actividad física porque efectivamente uno de los problemas que hemos tenido en el ámbito de la actividad física y el deporte es que hemos estado discutiendo si son galgos o podencos, si se llama deporte, actividad física, si somos educadores físico-deportivos, si somos entrenadores, si somos directores, si somos preparadores, si somos monitores y todo esto, preparadoras, monitoras. Hemos estado discutiendo muchas veces sobre la hermenéutica, como decía un amigo mío, y resulta que lo que no hemos muchas veces es atajado a tiempo y dedicado los recursos que tenía. Entonces, interlocutores, muchísimos, pero es que ahora voy a decir otro más. Y muchísimas empresas de carácter privado que desarrollan actividades. Una cosita que no estoy de acuerdo es en lo de la ausencia de planes. Creo que planes han existido, Gabriel. En el 2009, el Consejo Superior de Deportes inició un plan A+D de actividad físico-deportiva que fue continuado por el Gobierno vasco con un plano teórico, Activili, que luego le ha seguido la estrategia Moviment, con un montón de iniciativas, pero que efectivamente el plan, lo que es ideológicamente, filosóficamente, ya los tenemos. Y desde el ámbito académico yo creo que tenemos identificados un montón de espacios. Y estamos haciendo este trabajo también con empresas privadas, también con otros sectores que hasta ahora efectivamente no habían sido colaboradores naturales de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, pero que precisamente por esta transversalidad, por este alcance más allá de aquello que era deporte tradicional, aquella actividad deportiva, competitiva, reglada, institucionalizada, en el que el rendimiento es, que eso es la definición de deporte, va más allá, va muchísimo más allá. Y nos hemos dado cuenta que los bordes de la ría de Bilbao son un punto deporte, antaño se llamaba punto deporte, hoy es un lugar para practicar actividad física. Nos hemos dado cuenta que los patios escolares permiten mucho más allá de lo que era antaño un patio escolar. Nos hemos dado cuenta, por cierto, en ese Eurobarómetro hay un dato que viene a reflejar que el 75% de las personas que dicen realizar actividad físico-deportiva lo hacen de manera no organizada, lo que vienen a llamar en la encuesta de manera espontánea, que yo diferenciaría lo que es hacer algo de manera espontánea a hacer algo voluntariamente, que no es nada espontáneo porque te has cambiado, te has ataviado con tu ropa y con tu todo y tú voluntariamente sales de tu casa a hacer algo. Entonces yo creo que igual el término no sé si está muy bien, pero el 75% de ese 50, raquítico 50% que hace actividad física, deporte o ejercicio físico, lo hace de manera espontánea. No lo hace ni en un club, ni organizado, ni federado, ni compitiendo. Y esto es una realidad que yo a las personas de la federación, que aquí hay unos cuantos, también les transmito. Ha habido federaciones que han cogido al vuelo que hay mucha más gente al margen de lo que era el deporte tradicional y han hecho. Otras federaciones no lo han hecho y le han dejado espacio a la iniciativa privada. Y también, o sea, quiero decir que, vamos, más en Euskadi, que esto nos parezca extraño, ¿verdad? Lo público-privado que nos parezca extraño, no, pues justo todo lo contrario. Porque efectivamente la institución no llega a todos los lados, ni presupuestariamente, ni por capacidades. Y además su respuesta adaptativa en muchos casos no permite. Por tanto, interlocutores, y me quedan, seguro que alguna que está por ahí dice, oye, se te ha olvidado decir que los clubes profesionales también estamos. Oye, se te ha olvidado decir que los que desarrollamos, no sé qué, los tiempos del libre también, ¿vale? O sea, que quiero decir con esto, pero interlocutores, lo que más me he dado cuenta es la cantidad de interlocutores e interlocutoras que tenemos. Y una cosa, todo el mundo quiere acercarse a la dirección de deportes de las diferentes instituciones. Es un elemento positivo, de visibilidad positiva. Es una marca que gusta tener a tu lado. A nadie le sobra el deporte. A nadie le sobra la actividad física, el ejercicio y el deporte. A nadie. Todo el mundo nos quiere tener de partner, todo el mundo nos quiere tener de colaborador, porque en sí mismo representamos a una marca poderosa, a una marca que vende por sí misma. Y luego están las desgracias de, ¿no?, los intestinos de esta actividad física, de este deporte, que como en todas las áreas de la vida también existen. Pero interlocutores es una barbaridad, de lo cual yo me alegro.
Es que ricasco, Gorka. La siguiente pregunta es para ambos dos. Está en euskera, ahora la traducimos. Zein da zuen ustez, hartu beharreko neurririk garrantzitsuena hitz egindako eraldaketa eta aldaketa egoera kudeatzeko. Sería, ¿cuál es, en vuestra opinión, la medida más importante que hay que tomar para gestionar estos cambios que se están dando? Bueno, la primera medida es identificarlo, ¿no? Reconocerlo, identificarlo. El vídeo del minuto ese que he puesto al principio de la diferencia y de la oportunidad que hay para transformar al individuo y a la sociedad de un modo brutal a través del ejercicio y utilizar el deporte como una herramienta de transformación social. Si queremos tener una sociedad moderna, capaz, libre y feliz dentro de 20 años, el deporte, con palabras mayúsculas, y el ejercicio dentro, tiene claramente que estar integrado dentro de las prioridades de las administraciones y de la sociedad. A la sociedad se le ayuda con concienciación y con legislación. Y esto es una responsabilidad política de las administraciones. Y esto lo que requiere es la reflexión sobre una definición de lo que se quiere, sobre el modelo, 1, 2, una herramienta estratégica, y 3, un órgano de gestión transversal que haga que esto ocurra y que pase y que suceda, dependiendo directamente del Lehendakari. Como elemento esencial, como cabeza esencial de esto. Esto es lo que, así rápidamente y así con la carta a los Reyes Magos, ¡hala! Ya lo he dicho. Y tanto que la carta a lo lenchero, pero que igual te compramos esa historia los que estamos en el ámbito del deporte, ¿eh? De hecho, no es la primera vez que se ha hablado de esto. Lo mismo que otras políticas han pasado a ser transversales y han pasado a ser, digamos, hacia todos los departamentos. Cuando hablábamos de tener la sociedad activa, la sociedad vasca como la sociedad más activa de Europa, una de las estrategias a nivel de gobierno pasaba porque realmente alguien, pero bueno, siempre hay otras prioridades, siempre entendemos que hay otras dinámicas, y yo sí que creo que tenemos que ser capaces los de la actividad física y el deporte de acabar de convencer a otros estamentos, a otras personas que muchas veces por desconocimiento, otras veces porque no lo han vivido, otras veces porque hacer los cambios es difícil. Y eso sí que nos corresponde a nosotros, lo llevamos haciendo un montón de años. Aquí veo mucho de los del chándal, de las volteretas, nos gusta llamarnos así un poco porque con todo el respeto, pero seguimos teniendo todavía esa visión un poco de lo lúdico, de lo deportivo como algo, ¿no?, menor, y sí que creo que tenemos ciencia suficiente detrás que nos avala, que nos hayamos hecho ya mayores, que nos hayamos hecho ya personas mayores, como para que todos estos datos que la ciencia nos dice fueran tenidos en cuenta. Otra cosa es luego cambiar las estructuras, que esto ya es más difícil. Porque yo creo, ya digo, yo llevo bastantes años dando clases de actividad física y nutrición para la salud en la carrera. Esa es una de mis asignaturas. Entonces, Gabriel, de esto, pues todos estos datos, todos esos mapas que has hecho, que el sedentarismo es la cuarta causa de muerte mundial, no de países occidentalizados y adelantados, la cuarta causa de muerte mundial, teniendo en cuenta que todavía fallecen muchísimas personas por otro tipo de pandemias, epidemias, muertes neonatales, hambre en otras partes del mundo. Pues es la cuarta causa de muerte mundial. Eso ya lo sabe, yo creo que todo el mundo. Ya sabe que tenemos un buen elemento entre manos, que tenemos una buena polipíldora. Sí. Pero luego cambiar las estructuras es muy... Sí, pero si me permites, como soy don Jarvi, somos resistentes. Sabéis lo del alarde, esas cosas que no entraron. 10.000 franceses no entraron en don Jarvi y somos así pesados. Mira, yo cuando era crío, yo tengo 55 años. Un chaval. El Aitá tenía que firmar a la AMA cuando quería tener un pasaporte. O si quería una cuenta bancaria, la AMA pues tenía que preguntar al Aitá. Oye, no le preguntaba, evidentemente. La AMA mandaba en casa. Pero os quiero decir que la mujer, todo lo relacionado con la mujer es un ejemplo vivo de cuando la sociedad quiere cambiar y transformar una situación injusta y deleznable absolutamente, la sociedad, creo que en general quedan muchas cosas por hacer, ¿no?, en la igualdad con la mujer, ¿no? Pero se consigue. Es un tema de prioridades. Es un tema de darse cuenta del vídeo primero que he dicho. Es decir, es que para mí es un escándalo el ver que si aplicas el ejercicio en la población sostenidamente en todo el pathway de la población, tienes un tipo de ciudadanos
y si no lo aplicas tienes otro tipo de ciudadanos. Y que hacer ejercicio no impacta en el comportamiento de las personas. Y el comportamiento es algo muy profundo, es algo que hay que trabajar de una manera poliédrica. Y si yo tuviera responsabilidades de gobierno o si yo estuviera pensando en el diseño de un país a 20 años, diría, joder, esto verdaderamente tenemos una oportunidad como sociedad, es una sociedad mejor. Y evidentemente esto no lo consigues de un día para otro, pero en el tiempo, yo sí que creo que hay cambios verdaderamente. Yo creo que sí, las sociedades a veces cambian para bien. Yo recuerdo también que cuando éramos chavales, el Aitona decía, vosotros no sois tal, pues ya nosotros decimos los que vienen, y luego pasará con los siguientes. Pero yo no sé, yo creo que las sociedades pueden cambiar cosas. Sí, y esto viene desde la reflexión, la identificación del problema, y cuando se ha preguntado el qué, pues es fácil. O sea, bajo poder fácil, definición de un modelo, una herramienta de planificación y un rango que lo implante. Pero el convencimiento de la sociedad, de todos, de una reflexión que aquí hay una oportunidad descomunal de tener una sociedad totalmente diferente. Y si es injusto que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país no tengan las mismas igualdades de oportunidad para todo, el deporte, la no aplicación del ejercicio y del deporte es una gran, o sea, la no aplicación es una gran herramienta de desigualdad y de injusticia social. No tenéis más que ir a veros perdón, estamos en Bilbao, representantes del ayuntamiento. En Bilbao, si vas, y perdón que sea duro con lo que voy a decir, si vas por ciertos barrios ves ciertos biotipos de personas, en volúmenes de grasa y en volúmenes de capacidades y de tal. Y si vas a otros barrios ves otro tipo de personas. Eso es una injusticia con la que hay que acabar. Yo no quiero que los que tienen un biotipo más deportivo y que evidentemente se les augura una esperanza de vida mejor y de mayor vida, yo no quiero que estos se pongan gorditos y estén tal. A mí me gustaría que no por tu nivel de renta o de posición cultural tengas un 15% menos de esperanza de vida que el que vive en un barrio mejor. Y eso son acciones de gobierno claras. El que quiere una sociedad justa no puede permitir que en ciertos barrios de Bilbao no se puede. Venga, voy a Guipúzcoa, venga. No puedes permitir que en Pasajes se viva 10 años menos que en Fuenterrabía, que en Ondarribia. No se puede permitir. Es el 15% de esperanza de una persona. Y además, en esos 10 años de menos de vida, que esa persona ya se ha pagado y el otro sigue viviendo 10 años, es que los últimos prácticamente 10 años de esa persona que ha muerto 10 años antes son un desastre. O sea, esa persona tiene muy poquitas capacidades, ya está con enfermedad. O sea, no estoy confrontando, estoy diciendo de que... Y además si me estás haciendo un trabajo muy bueno, porque yo tengo que ser más correcto y podría decir esto, pero como ahora soy director de deporte del gobierno, pues tengo que andar. Y además, Gorka, justamente, que yo soy testigo de lo bien que ha trabajado el gobierno vasco y tu antecesor, y porque le conozco y sé lo que ha hecho y lo ha hecho muy bien, y además hemos visto siempre una persona muy abierta y habéis funcionado muy bien, pues el gobierno vasco igual tiene que reflexionar cómo puede ser que solo aplique ese pequeño presupuesto a la Dirección General de Deportes. Me alegra que me haga usted esa pregunta. Cuando estoy diciendo que es científicamente comprobable que lo que tú haces en prevención con el deporte te lo estás ahorrando en Osakidecha, pero por 10 o por 12 o 15 veces. De eso me tienes convencido. Yo también quiero ser un poco optimista, porque si utilizamos una categorización de en qué estado está la sociedad respecto al nivel de práctica, cogiendo modelos, por ejemplo, de deshabituación tabáquica, por ejemplo, yo creo que antes, en este tema de la concienciación, teníamos a una sociedad absolutamente en un estado, no sé cómo deciros, pues ni hacía ejercicio físico, ni hacía deporte, ni quería hacer, ni nada. Es un buen ejemplo. No, o sea, como igual que el que está fumando. Ni quiero dejar de fumar, porque ni le veo que sea malo, ni nada. Yo creo que tenemos, en este sentido, tenemos una sociedad quizás ya en una fase contemplativa. Ya no está en una fase precontemplativa en la que ni quiero hacer ejercicio físico ni... No. Yo creo que dentro de nuestras conciencias, en septiembre y a principio de año, todos en los buenos propósitos, además de dejar de fumar, aprender algún otro idioma y tal, tenemos el hacer ejercicio, el apuntarme lo que se viene a decir, apuntarme al gimnasio. También creo que se han puesto muchísimos recursos para evitar esas desigualdades. Igual, no siempre lo hemos hecho de una manera lo suficientemente eficiente,
en eso habrá que reconocerlo, pero yo creo que se han hecho bastantes iniciativas, se siguen haciendo bastantes iniciativas, pero va a haber un porcentaje de gente, que es al que tenemos que llegar, que es el que tiene el polideportivo o el centro o el camino de pasear a 40 metros de su casa o a 20 metros o en el portal de al lado, ha visto ese polideportivo allí durante 40 años y aún así hay unas barreras psicosociales que le hacen que no, aunque sabe que tiene que hacer, aunque le hayan dicho los médicos, las médicas y las enfermeras y los enfermeros que tiene que hacer, aunque le hayamos dicho los del ámbito del deporte, no lo hace, porque hay otras barreras. Yo supongo que con el incremento cultural, y también ahora nos va a pasar una cosa, que como hemos visto que esto es tan peligroso, seguramente con un sistema de equilibrio, ahora tengamos que hacer alguna iniciativa para compensar aquello que durante tanto tiempo nos ha hecho que estemos así. O sea que yo sí que creo que se dan oportunidades, sí que creo que se han hecho cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el bien es tan importante que por eso esa vehemencia a la hora de hablar, tal y como estás hablando tú, Gabriel, hablo yo en la universidad, hablamos cuando estamos en otros espacios, porque es que me llevan los diablos el que no haya gente que vea, porque datos científicos ya existen. Pero ahora soy yo el director de deporte del Gobierno vasco y también reconozco las resistencias, las dificultades de hacer esos cambios presupuestarios, de mover unas estructuras que tienen también por detrás un montón de personas a las que atienden, de mover un ecosistema que no siempre... Es decir, también hay un punto de... tenemos que reconocerlo. Y que los ciclos políticos son de 4 años y que lo que nos queda en 4 años pues tiene otras urgencias, otras historias. Bueno. Pero hablando de lo que dice esto de la herramienta social y cuando está hablando... que vienen ya no nos preocupan. La gente que viene ya nos puede darle más calidad y mayor nivel de intervención. Eso no son preocupantes. Una vez que lo has descubierto, ¿y por qué hay gente que hace deporte? Pues porque tiene esa educación cultural, porque se hacía en tu casa, porque has tenido al lado cerca la oportunidad de hacerlo, porque has tenido un tema catártico y te has metido ahí. Pero la gran mayoría de la gente no hace ejercicio. Y una razón más, y porque se divierten. Bueno, sí, luego al final ahí lo encuentras. Porque la realidad está siendo que aquello que no te satisface, aquello que no te piace, no lo haces. Y cuando no tienes claramente los resultados delante de la mesa, cuando estás viendo que estás cambiando verdaderamente Gabriel, porque la salud también es una cosa de largo plazo. Yo sé que hago comportamientos en mi vida diaria, pero como ahora me encuentro sano, y ya no te digo en la adolescencia y juventud, pues es algo que no lo veo. Entonces es difícil de inculcar también precisamente por eso mismo, porque es algo a largo plazo. Pero efectivamente yo creo que hay datos suficientes como para que se hagan. Yo, en ese sentido, soy optimista porque también va a haber una demanda social importante en este sentido. Porque en cuanto se dan los desequilibrios es cuando la demanda se incrementa. Y entonces muchas veces, ¿cuál es la pena? Que a veces no tenemos los resortes suficientes para ser nosotros los que lideremos y a veces estamos un poquito en esa situación. Pero por lo que digo, pero tampoco hay que flagelarse porque yo creo que cuando yo empecé a estudiar en la carrera yo no daba la asignatura que hoy imparto. Luego algo me dice que también en el mundo académico están cambiando, el mundo académico llevará a las canchas, a los espacios deportivos, gente también con otra formación. Han crecido un montón de empresas también alrededor de la actividad física saludable y en muchas ocasiones emergen desde el punto de vista de la actividad física y el deporte. Por eso pienso que también todo este cambio va a hacer que esta visión un poco que tienes vehemente de conseguir estemos más cerca por lo menos de tener algunas estructuras. Pero sí, yo también pienso que deberíamos invertir bastante más dinero en esa prevención a través del ejercicio físico, la actividad física y el deporte. Kasko ez dakit beste norbaite galderarik edo iradokizunik edo zerbait esateko duen, si alguien tiene alguna otra pregunta. Un momento, Víctor, que te dan el micrófono, que si no, no se oye para los que están vía streaming. Por cierto, podría estar aquí mucha gente subida en de la gente que está ahí sentada, podría estar mucha gente también aquí, ¿eh? Bueno, yo soy Víctor González de Chavarri, soy presidente de la Federación Vasca de Tenis de Mesa, ese deporte tan pequeño que todos hemos practicado, llamándole ping-pong, ¿no? Era un poco por cambiar la imagen que probablemente tengas de las federaciones. Nuestra federación hace 5 años
diseñó un plan estratégico en el que el primer punto era abrir el tenis de mesa a la sociedad, siendo conscientes de que es una herramienta para la mejora de calidad de vida de todas las personas, no solo ya de colectivos, de todos los colectivos de la sociedad en su espectro más amplio. Y el segundo punto era la formación. Creo que es el camino más importante que en este momento tenemos. Es la herramienta fundamental. Sin gente formada no podemos avanzar. Y en ese sentido, pues creo que somos una federación que estamos un poco liderando muchos proyectos que son de futuro. Y simplemente a contestar esa imagen. No, enhorabuena. Sí, me parece fantástico. No, si no, igual no me he expresado bien. Cuando digo que el deporte federado como tal, por sí mismo, no es de interés general, solo él, le extiendo la importancia que tiene como espejo, formación y participación de los ciudadanos. Yo he sido, como digo, de 5 generaciones. Hemos hecho deporte federado en casa. Mi hijo compite con la Real Sociedad, con la RAR aquí en Euskadi. Yo he jugado con Iñaki a rugby con la Federación Vasca, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Soy vicepresidente de la Federación Española de Rugby. O sea, estoy en el mundo federado totalmente. Estoy en el Consejo Asesor del Deporte España de las federaciones. No estoy, si quiere parecer peyorativo el mundo federativo, en absoluto, soy uno más. Soy uno más. Y además hemos apoyado personalmente y como compañía a un montón de federaciones y a un montón de equipos en el mundo federado con bastante dinero. Creo firmemente en el mundo federado. No quería... Disculpas si he querido, porque hablo muy rápido a veces y, como dice Gorka, hablo con vehemencia y con fuerza, pero no quería... Mil disculpas y además enhorabuena por la Federación de Mesa, perdonad. Bueno, lo mío no es una pregunta en sí, es una invitación, ¿no? Soy Sigor Eguía, soy presidente de la Federación Vasca de Montaña. Creo que es la federación con más federados de Euskadi. Junto a los navarros somos más de 53.000. Somos la primera federación de montaña del Estado. Ahí andamos con los catalanes, pero bueno, porque ellos hacen una trampa que federan para un día y esas cosas. Y son 8 millones y nosotros muchos menos. Yo os invito a que... Ojo, es que estaba oyéndoos a los dos y decía, estos no saben lo que es la Federación Vasca de Montaña, de verdad. Nosotros tenemos, quiero decir, ya te he dicho que iba a ser suave, ¿eh? No, digo, joder, me refiero, la estructura de la Federación Vasca de Montaña, nosotros tenemos un deporte federado, pero la gente no se federa para competir en una liga, algunos sí, hay otros que se federan por un seguro, ¿no? No solo tenemos 40.000 personas que van al monte, tenemos 304 clubs en la CAF y en esos 304 clubs, aparte de la gente federada, hay socios que no son federados y a veces no los contamos. Es muy probable que haya 80.000 mendizales, ¿no?, en la comunidad autónoma vasca. Hay gente que va todos los días, hay gente que va al monte no solo a escalar, a pasear, a coger setas, a ver mariposas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que eso también es deporte, ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, yo siempre les digo, ¿vas a Gorbea? Eres montañero. Me dicen, no, sigo, montañero eres tú, que vas a los Alpes. No. Montañero es el que va al Gorbea o al Pagasarri, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, nosotros hacemos formaciones, Gorka, tú lo sabes también, ¿no? Y nosotros estamos entrando ahora a través del Departamento de Emergencias, del DAEM, estamos dando clases en los colegios y castolas y escuelas a chavales y chavalas de entre 14 y 16 años, que son los que empiezan ya a salir al monte solos. Bueno, en este caso le estamos dando clases de seguridad en montaña, ¿no? Al igual que cuando cogemos un coche tenemos que ir a una autoescuela, pues cuando salimos a un medio hostil como es la montaña, al que no estamos acostumbrados, pues hay que tener ciertos parámetros, ¿no? Entonces yo os invito que para todos esos planes, que me parecen estupendos y necesarios, y efectivamente estamos en un cambio constante, en Euskadi tenemos, lo has dicho tú, tenemos el ADN ese del deporte, lo tenemos en la sangre, lo tenemos en el ADN, ¿no? Yo creo que en casi todas las casas de Euskadi hay unas botas de monte o unas zapatillas ahora y una mochila, ¿no? Y todos hemos hecho de alguna manera u otra alguna vez una actividad montañera con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, yo os invito, y Gorka, te invito a ti ahora como director, a que cuentes con la Federación Vasca de Montaña
pues bueno, para todas estas cosas. Nada más. Es que ricasco, Sigor. Es un gusto tener gente que colabore, porque en este mundo también, pues muchas veces siempre estamos acostumbrados, como que parece que todo el mundo tiene que... No, la colaboración es básica. Te agradezco además porque proveéis un montón de carreras de montaña en las que participo también, no vosotros solos, sino también con empresas privadas que también desarrollan esas actividades. Hacéis algo que culturalmente me parece que deberíamos preservar. En ningún sitio, creo, del Estado tienen los montes como tienen los nuestros, unos buzones que se han convertido en algo cultural. El subir al monte es algo absolutamente arraigado. Y yo te agradezco la predisposición porque efectivamente sois una de las federaciones que, aunque fuera por el tema del seguro, supisteis ver esa otra parte del deporte. Si en algún momento, como dice Gabriel, has pensado que ha habido una crítica o algo a las federaciones, no todas han tenido la misma posibilidad ni la misma visión. Algunas, ahogadas en el día a día, no han visto que ha habido otro sector o alguna disciplina de su federación que se les ha escapado de su ámbito federativo. Pero vosotros sois el ejemplo que, por una coyuntura, que era el tema del seguro, mucha gente decide. Ahora bien, Sigor, tú tienes seguro que toda la gente que se hace esa licencia hace ese ejercicio de manera saludable, suficiente y todo, porque, claro, es que ya sabes que yo soy de tu gremio, o sea, quiere decir que vivo en una zona además que no, o sea, haga lo que haga, siempre tengo que subir. Y siempre, sea bicicleta de montaña, o sea corriendo, o sea como lo suelo hacer muchos fines de semana, tengo que andar en el monte. Y las cosas que veo, ni todas son lo que entendemos por un ejercicio y una actividad física saludable, pero sigo pensando que es mejor que estén federados porque están en un entorno deportivo y porque eso puede hacer que haya. Pero también seamos un poquito, quiero decir, cuando damos los datos también, seamos también autocríticos y decir, ¿qué es lo que pasa? Que vosotros sois un ejemplo. Lo pudimos ver el año pasado colaborando con vosotros desde el campus de Álava, donde estaba, haciendo unos cursos de autoprotección en la montaña. Sois un ejemplo, pero que sepamos que incluso estando federados, que el estar federado no te garantiza en sí mismo, en muchas ocasiones, que esa práctica esté lo suficiente. Pero son los mecanismos que tenemos, y estas son las dualidades que tenemos. Ni podemos ser, somos los mejores, esto es la bomba, ni tampoco podemos ser autodestructivos. Pero lo que más me quedo de todo es que estás dispuesto a colaborar, porque es que la Dirección de Deportes, de Actividad Física del Deporte del Gobierno Vasco os necesita como el comer. A las federaciones, a las empresas de servicios deportivos, al ámbito universitario, a las entidades locales, ayuntamientos, a las diputaciones, a los colectivos de mayores, a todos. ¿Por qué? Porque es que estamos, como digo yo, nos quejamos bien o nos quejamos mal, estamos condenados a trabajar en común, porque al final el objeto de trabajo que tenemos es el mismo. Son nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Son los mismos. Es como cuando los niños, cuando veo discutir a una aita o una ama con un maisurandereño en la escuela, me pongo malo. Digo, pero concho, pero si tendríais que trabajar de la mano los dos, porque a la persona que tenéis que educar es este niño o esta niña. Me pongo malo. Pues por eso te digo que lo que más me ha gustado es que estás dispuesto a colaborar y además lo sé, que tenéis una actitud colaboradora como muchas otras federaciones. Sí, lo que yo quería decir con esto de las federaciones, de verdad que igual evidentemente no he expresado bien, es que yo que soy un federado más y de familia federada y padre de federados y todo este tipo de cosas, lo tengo muy claro, es que esta reflexión vino yendo a las federaciones donde se juntan todas las federaciones del Estado, que siempre están en posición de reclamar y de pedir justamente lo que no se les da. Justamente lo que se les da. La inversión pública que se hace en las federaciones es irrisoria para los resultados que luego se obtienen las federaciones y la impresionante y magnífica labor social que hacéis. Lo que yo estaba diciendo es que que el deporte tiene una oportunidad, para mi punto de vista, tiene una oportunidad mucho mayor y que las federaciones incrustadas en un mensaje de interés general y transversal tienen la posibilidad y
y el claro derecho de obtener mayores recursos y mayor visibilidad y mayor importancia y mayor relevancia a las administraciones que en el estado actual que estamos, que en realidad que una persona, tienes de mesa atletismo, rugby o montaña, es una elección personal individual, Aldo, o tocar violín. Es lo que quería decir, por aclarar. Es que ricasco, Gorka, es que ricasco, Gabriel. Yo creo que aunque estemos hablando de deporte, es compatible con podernos tomar un chacolí ahora, ¿verdad? Hombre, mira los del Monte, que antes íbamos con bota de vino, ahora ya vamos con otras bebidas isotónicas, pero te quiero decir que yo creo que es absolutamente compatible y además tenemos aquí el adalid del tercer tiempo. Ahora, hacedlo por favor con moderación, lo haremos con moderación para que esto, que los electrolitos no los suplamos todo con chacolí. Es que ricasco.